Hola Lau. Hola otra vez. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo hola. te sentiste? Perfectamente bien, muchas gracias, Rubí. Bien. Muy bien. Pero es que esta no me la puedo perder. Sí, Ok. esta no te la puedes perder. Bueno. Bueno, bye. Bye. Vamos a dar unos minutitos. Igual si saben de alguien que pueda estar interesado en la charla, aprovechamos y le pasamos el link. ¿Y los regalitos igual los regalan? Iguales, sí. Hola, hola. Buenas noches. Ay, güey. Ok, vamos a dar unos minutitos, para que se conecte un poquito más de personas. Igual si quieren aprovechar para que nos apoyen compartiendo el link, si saben de alguien que pudiera estar interesado en la charla. ¿Tengo la audio Para activada? que... Sí está activado. Sí. Alexa, ¿verdad? Sí. Sí, ya se desactivó. Bueno, pues bienvenidos los que se van conectando. Ok, bien. Bueno, 5 minutitos. Igual les pido que me hagan favor de compartir el link y ahorita en un ratito más iniciamos. Bueno, pues bienvenidos, muy buenas noches. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Rubí Arroyo, soy psicoterapeuta corporal y bueno, pues estamos en estas charlas de café de Evolution Challenge y ya tenemos varias semanas que estamos hablando o tomando el tema de las heridas de la infancia y sus repercusiones en la edad adulta. Hemos estado viendo ya desde cómo se va formando cómo se van generando estas heridas y cómo estas heridas van generando que se forme nuestro cuerpo de cierta manera y nuestra estructura de carácter, que es la forma en la que respondemos ante las situaciones de la vida, ¿no? Es la forma en la que aprendemos a gestionar o aprendemos a superar las cosas difíciles
y es como este acuerdo inconsciente al que llegamos para poder de alguna manera encajar, sobrevivir y superar las situaciones difíciles. Entonces, pues de niños, de alguna manera, esta estructura de carácter y esta respuesta que de alguna manera obtuvimos nos permitió salir adelante, de alguna manera nos salvó la vida, pero de adultos ya no es viable, ya lejos de ayudarnos, pues nos limita porque se genera una coraza caracterológica que ya no nos permite ser espontáneos, libres, sino que ya manejamos ciertos patrones de respuesta, ciertos patrones respiratorios, de forma de ver el mundo y bueno, pues en base a eso es como nos estamos viviendo y por eso es que a veces también no nos permitimos o no podemos entregarnos de manera libre y natural a la vida. Entonces, me gustaría preguntar si alguien tiene alguna duda respecto a cómo se ancla el carácter, cómo se genera de los temas pasados. No sé, la semana pasada se integraron varios nuevos. No sé si les surgió alguna duda en la semana, si necesitan que aclare algún punto antes de iniciar. Ahora sí que hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto, pero si necesitan, creo que es buen momento para aclarar cualquier duda y si no, pues para irnos entrando en el tema. ¿Todo bien? Si les da pena abrir su cámara y su micrófono, pueden escribirme por el chat, no hay problema. Pero, bueno, pues parece ser que todo bien, todo bien. Ok, gracias, Alexia. Bueno, pues el día de hoy nos toca hablar acerca de la herida de la humillación. Esta herida genera una estructura de carácter que se conoce con el nombre de carácter masoquista. Esta estructura se va generando o se va anclando en la etapa en que el bebé comienza a ir al baño. Más o menos estamos hablando que entre los 2 años y medio, 3 años y medio, que es cuando deja el pañal, que dentro de las etapas de desarrollo se conoce o se le nombra la etapa anal. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba que el sistema nervioso desde que nos estamos formando en el vientre es como un cablecito pelón y que la milenización es como esta cubierta plástica que va envolviendo y cubriendo esos cablecitos pelones y que, bueno, según las etapas también se va avanzando en la mielinización del sistema nervioso? Entonces, para esta etapa, la mielinización ya llega al nivel del sacro, donde hay muchos, se llaman nudos nerviosos, donde hay muchos cablecitos por todos lados. Y en el momento que la mielinización se va llevando a cabo, el bebé comienza a percibir y a sentir y a tener sobre todo el control de sus esfínteres. Antes de que este proceso se lleve a cabo, no tenemos el control. ¿Sí? Ni siquiera tenemos como esta sensación de que va a salir algo, simplemente sale. Entonces, en esta etapa es muy común que de repente no se respeten los ciclos naturales del bebé, ¿no? Como pues sabemos, todos somos diferentes y todos necesitamos algunos más tiempos, otros menos, y por lo general es el momento en el que el niño empieza a ir al kinder o a la guardería o ya lo empiezan a decir que es grande, entonces comenzamos también nosotros de alguna manera a presionar para que el bebé aprenda a ir al baño, para que ya deje el pañal. Entonces, cuando el bebé no está listo, cuando el niño todavía su proceso de melinización no se ha completado y este control de esfínteres todavía no está bajo su control, es cuando el bebé comienza a tener esas famosas accidentes, ¿no? Y bueno, cuando un bebé es muy pequeñito, hasta presumimos su popó. O sea, cuando el bebecito hace por primera vez, uy, es una fiesta, ¿no? Porque el niño hizo popó y bueno, yo recuerdo mucho la primera vez que mi sobrina hizo popó en la basílica,
mi hermano nos habló por teléfono para que fuéramos a ver la popó de su niña. Entonces era como un premio, incluso a los bebés lo viven así, ¿no? Como que están dando un premio, un regalo. Entonces, en esta etapa, eso ya no es un premio, ya no es un regalo, ya a nadie le agrada. Y en vez de que el niño lo da con gusto, como antes, como un regalo, como algo muy suyo, y le dicen que es cochino, le dicen que no está bien, que ya te volviste a hacer, o sea, le empezamos a coartar esa entrega de ese regalo, se lo hacemos de alguna manera como humillante, de alguna manera como que hizo algo malo, como que no está bien, que está sucio. Entonces empezamos, o el niño comienza a percibir que como una humillación, como algo que no está bien, porque lo regañan y se sienten decepcionados. Entonces, a nivel del sistema nervioso, el niño lo registra como una humillación. Entonces, para compensarlo, contrae los músculos de sus glúteos, o sea, se aprieta, comienza a apretarse para poderlo controlar, pero como mm, ¿cómo decirlo? Este control es algo muy, muy del sistema nervioso y el sistema nervioso todavía no tiene la madurez, entonces entra el sistema muscular y entonces el niño comienza a formar su cuerpecito de cierta manera que está como, ahora sí que como el perro que se comió el jamón, ¿no? Como dicen por ahí, con la cola entre las patas. El cuerpo del niño comienza a hacerse con las pompis hacia adentro, incluso cuando hay mucho regaño por parte de los papás, también a veces hay golpes, pues el niño hace esto, ¿no? De alguna manera como tortuguita, hunde la cabeza y se agacha como esperando el golpe. Eh, Cuando también mamá o papá, alguno de los padres es demasiado estricto y demasiado intolerante con el niño, pues comienzan a hacerle pensar o hacerle creer que su naturalidad y su espontaneidad es algo malo, es algo que no está bien visto, que no está permitido, y es cuando el niño crece en un ambiente donde todo es castigo, o sea, donde hay mucho castigo. No es tanto que lo premien porque hace las cosas bien, sino que lo castigan porque hace las cosas mal. El niño comienza a confundirse, empieza a entender que lo que él hace no está bien, crece con mucha inseguridad, crece con esta sensación de que de alguna manera está defectuoso, crece con una culpa muy grande porque interpreta que lo que hace está mal, entonces siempre es su culpa. También esta frase que de repente algunos papás solemos decir de repente, no, es que estoy muy cansada, pero es por tu culpa, o estoy enojada por tu culpa, por tu culpa. O sea, tendemos a decirles a los niños que ellos son los culpables de que yo esté triste, de que yo esté enojada, de que yo esté cansada. Entonces el niño se va, imagínate, como que va cargando el peso del mundo y se va haciendo chiquito. Este tipo de cuerpos son personas que están como aplastadas, como cuadritos, las piernas cuadradas, la cintura así como casi casi las costillas pegadas a la pelvis, ¿no? Con muy poco espacio intercostal, sin cuello, o sea, el cuello demasiado chiquito. Los músculos flexores, todos los de adelante están tan jalados que tiene que hacer mucha tensión en la parte posterior para poder mantener la verticalidad. Y bueno, también tienen esta jorobita que sale aquí arriba, más o menos. No sé si han visto como cuando vas a la carnicería y está colgada la res, así en un gancho, haz de cuenta que así están colgados como en un gancho de res, ¿no? Ahí, y se les hace esa jorobita. Y bueno, son personas que son muy inseguras, son personas que necesitan ser muy metódicas, tener todo como muy, muy acomodado, porque fueron unos niños muy frustrados, muy anulados. El niño se pierde completamente esa espontaneidad y esa libertad de ser y siempre está con el miedo al castigo. Entonces, creo que de alguna manera está algo mal entendido la parte del carácter masoquista, porque cuando nos referimos a alguien y le decimos, es que eres bien masoquista,
lo que creemos o lo que damos a entender es que les gusta o disfrutan el dolor o el displacer. Y no es así. O sea, realmente no es que a un masoquista le guste sufrir. Lo que pasa es que ellos están tan metidos en la culpa, tan desconectados de su espontaneidad, de su libertad, que cuando empiezan a sentir algo que es placentero, la culpa lo vuelve algo displacentero, ¿sí? Lo tienen que transformar de alguna manera en algo displacentero. No es porque no les guste el placer o que les guste o que les provoque placer lo que les hace, lo que les genera dolor, o no es así, sino que precisamente el placer, debido a esta culpa y a esta sensación de ser tan inadecuados que tienen, es lo que los lleva a que eso placentero lo vivan con dolor, con sufrimiento. Son personas que tienen mucha contracción en el piso pélvico, en los glúteos, al igual que en la garganta. Entonces, de repente, su tono de voz es muy de queja, muy quejumbroso. Su discurso también suele ser muy de queja. Son estas personas que de alguna manera son agresivos pasivos, o sea, están como provocando, pero a través de la pasividad, a través de no hacer las cosas, a través de molestar, ¿cómo decir? No activamente, sino pasivos, así que de esas personas que se hacen las víctimas porque viven mucho con esta idea o esta sensación de que son unas víctimas y que siempre van a recibir un castigo. Entonces, eh, en la psique, bueno, hablando del castigo mayor, podría ser como este castigo de castración. Entonces, el niño prefiere que le peguen a que lo castren, ¿no? Ya yéndonos como al extremo del castigo. Y de adultos, de alguna manera, continúan buscando un castigo menor. Entonces, ellos prefieren o hacen que las cosas pasen para tener un castigo menor y no el castigo mayor que podrían decirse o podría ser este castigo de castración. Eh, mm, no tiene una autoafirmación porque el niño no se autoafirmó precisamente porque lo regañaban, porque le decían que era inadecuado, así como él hacía las cosas, como él era. Crece sometido, anulado, no tomado en cuenta. Cuando uno de los padres es demasiado autoritario, lo somete, o sea, realmente no le preguntan, le dice, es que no, así no es y lo vas a hacer así. Y el niño pues termina sometiéndose, termina haciendo lo que las otras personas quieren. Y bueno, este tipo de personas mm, están, hablamos del sádico y el masoquista, ¿no? Y de alguna manera son los dos polos opuestos de una misma línea. El masoquista se vuelve sádico incluso consigo mismo, o sea, porque se lastima, se autoagrede y no porque sea que lo disfrute, sino porque cuando él siente que está disfrutando y que está haciendo algo que le genera placer, siente culpa y siente que no está bien, entonces lo vuelve tan displacentero, tan doloroso, tan incómodo, que entonces es como su mismo sádico, ¿no? Es como los dos extremos de una sola línea. Se convierte en el chivo expiatorio siempre porque son personas sumisas, son personas que no pelean, que no expresan sus necesidades, siempre están de algún modo, acomodan, se acomoda todo para que ellos sean el chivo expiatorio, ¿no? Los culpables tienden a cargar con los problemas de los demás, así como el pipila que carga el mundo aquí en su jovita. Ellos así como que de alguna manera están queriendo siempre hacer las cosas por los demás. Aprendieron a agradar, aprendieron a que su forma de relacionarse también era siempre agradando al otro, haciendo lo que el otro quería que hicieras. Entonces se pierden en ser agradable, ser simpático, ser ¿cómo se dice? Yo lo hago, no te preocupes, yo puedo.
Y cuando una persona que tiene estas características llega al poder, generalmente se desquita, generalmente ataca o agrede a los que tiene por debajo, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en una familia, a lo mejor en un padre muy autoritario y con el hijo mayor, por ejemplo, el hijo mayor se va a desquitar o con el hermanito o con la mascota o con alguien que esté por debajo de él. Entonces se convierte en el malo, en el sádico con alguien que está debajo de él. Ya cuando la persona es adulta, pues entonces también es cuando tiene un puesto, por ejemplo, de jefe o que tiene gente a su cargo, los va a tratar mal, porque es como este desquite, eh, esta forma que encuentra como para liberar un poco lo que él ha vivido. ¿Cómo ven? Entonces, bueno, pues esta es la estructura de carácter. No sé si tengan alguna duda. Les voy a leer aquí un parrafito que sea que qué es lo que lleva a una persona a sufrir el placer. Dice los sentimientos de culpa, el miedo al castigo y la creencia de no merecer el placer. Entonces sí es como lo que de alguna manera genera esta herida, esta estructura de carácter. Y el bloqueo, bueno, el bloqueo se genera a nivel abdominal, en esta, digamos, a la altura del ombligo, que si hablamos de chakras, es el plexo solar, el jara, y en esta zona está nuestro centro de poder. Aquí es desde ahí, por eso es que decimos que desde las tripas, ¿no? Desde ahí es de donde sale la fuerza, el impulso para hacer, para decir, para autoafirmarnos, precisamente, que es algo que esta estructura no pudo hacer porque fue muy sometido, porque fue muy regañado, y nuestra zona de poder está precisamente en esta zona. Entonces, cuando hay un bloqueo energético muy fuerte, pues van a ser estas personas que al parecer los vemos así como blandengues, como que no tienen carácter, como que hacen lo que les dicen, se someten. Sin embargo, tienen tanto enojo, tanta ira acumulada que cuando explotan, cuando logran conectar con su enojo, son como Hulk. O sea, explotan y explotan en grande. Entonces sí es eh, digamos, difícil, muy, muy difícil que exploten, pero el día que explotan, aguas, porque ahí sí, literal, como Hulk, truenan y sale todo. Entonces, son personas que necesitan mucho autoafirmarse, mucho estar empoderándose, considerando y tomando en cuenta sus capacidades. Son personas muy fantasiosas y catastróficas, o sea, siempre están pensando en lo que va a pasar y siempre es algo catastrófico, algo malo, algo difícil, doloroso, fuerte, porque siempre están previendo que las cosas sean un poquito menos de lo peor que pueda ser. Entonces están siempre como cuidándose, como esperando el golpe a ver de dónde llega. Y pues es difícil como que ellos puedan ser espontáneos y libres. Sin embargo, cuando lo trabajan, cuando se lo permiten, pues pueden llegar a ser muy asertivos, porque algo que tienen estas personas es que son muy toscos, muy, hasta cierto punto se les puede decir que son, ¿cómo se dice? O sea, um, que su forma de expresar y de decir las cosas son tan burdas, tan como fuera de lugar de alguna manera, y es algo que ellos necesitan como trabajar mucho porque ellos no confían en ellos mismos. Ellos crecieron con la idea de que lo que ellos hacen está mal, es su culpa y merecen un castigo. Entonces no creen que tienen derecho a disfrutar de la vida, no creen que tienen derecho a vivir el placer, a entregarse al placer. Creo que hay una pregunta. No, todo bien. Y bueno, pues así a grandes rasgos, esto es lo que genera esta herida, esta estructura de carácter, este anclaje.
Y bueno, pues obviamente por la zona en la que está, estamos hablando de todos los órganos abdominales, todo lo que tiene que ver con sistema digestivo, con pues incluso páncreas, riñones, hígado, que está como en esta zona del abdomen. Entonces, si hay un bloqueo muy fuerte, muy grande, podemos enfermar, podemos tener problemas con alguno de nuestros órganos, en especial con la digestión. Y bueno, pues por lo general también pueden llegar a ser exitosos, sí. De hecho, son personas, te digo, muy metódicas, muy organizadas, que todo lo hacen como muy metódicamente. Sin embargo, sí es gente que por lo general le gusta pasar desapercibida. O sea, gente que no despunta mucho. Lo pueden llegar a hacer, pero sí es algo que necesitan trabajar. Déjenme ver, tenía por aquí uno que les quería leer, pero no lo encuentro. Ellos dudan mucho de sí mismos. Dudan mucho de sí mismos, siempre están en la ambivalencia. Hagan de cuenta que el yo está peleando no nada más con con el exterior, ¿no? Con lo que está pasando alrededor, con las órdenes, con los mandatos, con lo que dice papá, con lo que dice mamá, sino también con lo que estoy sintiendo en el interior, ¿no? Y entonces, este pleito, pues, es como una bomba, o sea, está ahí, ¿a quién le hago caso? ¿Allá afuera o a mí? Entonces ellos terminan sometiéndose y para poder llegar a ser exitosos es difícil. Son personas muy leales, pero son leales a la autoridad. La persona que para ellos represente la autoridad, ellos siempre van a ser leales. Es como, la diferencia es que, por ejemplo, con el que vamos a ver el siguiente jueves, que es el rígido 1, que él está como muy leal a las reglas, el masoquista está muy leal a la autoridad. Eli, siempre todos los problemas vienen de la infancia y por desgracia uno ni idea de qué ocasionas. Quizás a veces simplemente repitiendo patrones de lo que vimos en casa. Entonces, primero hacer conciencia. ¿Desde qué edad se tiene conciencia de todos estos daños? O se dice desde qué edad eres un feto. Sí, estos es el proceso por el que todos pasamos, ¿no? De alguna manera, el proceso de desarrollo no lo podemos brincar, todos pasamos por todo. Entonces, vamos pasando por cada una de las etapas, pero la que se nos dificulta más o la que nos genera más conflicto es la que se queda anclada. Y bueno, pues sí tiene mucho que ver y no podemos decir que no. El entorno, la familia, sobre todo la persona que te cuida, tu mamá, tu papá, quien te cuidó, la abuelita, incluso a veces la mamá no está y la abuelita es la que genera los anclajes, pero pues realmente yo creo que no hay quien lo haga con toda la intención, ¿no? Digo, creo que es algo que sucede y como tú dices, ¿no? Tú estás repitiendo lo que aprendiste, no llegamos con manual ni con este instructivo de cómo tratar a un bebé, o sea, no sabemos cómo hacerlo. Entonces vamos precisamente desde tu propia estructura de carácter, tú aprendiste a gestionar la vida de cierta manera, como les decía en las primeras charlas, como si trajeras unos lentes de colores y tú ves el mundo del color de tus lentes. Entonces, basándote en lo que tú ves, en el color de tus lentes, en cómo tú te vives y cómo tú te relacionas con el mundo, son cómo aprendes a responder a las diferentes situaciones. Entonces, tú vas ahora sí que criando a tus hijos o guiándolos o acompañándolos desde tu estructura de carácter. Entonces, obviamente, hay una respuesta, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el que vimos la semana pasada, el psicopático 1, que es muy impositivo y que ese sí está como a ese sí busca el poder y busca someter. Imagínate, si es un papá muy psicopático uno, pues favorece mucho esta estructura de carácter, ¿no? Sí, y siempre hacemos lo mejor que podemos, eso sí, digo, definitivamente.
Y el proceso de desarrollo pues empieza desde la gestación, desde el momento de la gestación, y más o menos la etapa de desarrollo o que ya quedó una estructura de carácter anclada, una herida muy marcada, es alrededor de los 7 años. Después de los 7 años ya todo es repetición. O sea, por lo general tendemos a repetir y repetir la historia, ¿no? Porque de manera inconsciente siempre queremos que tenga otro final, como esas películas como la de Corre Lola Corre y otros que se van repitiendo y repitiendo y que hacen todo y al final vuelve a ser igual. Bueno, pues así es nuestra historia, ¿no? Mientras no somos conscientes y mientras no nos conocemos y no nos damos cuenta de qué estructura de carácter tenemos, porque la diferencia es tomar conciencia. Cuando tú tienes conciencia de cuál es tu herida, cuál es tu estructura de carácter y cómo te vas relacionando y cómo vas respondiendo ante la vida. Cuando tienes la conciencia y sabes cómo lo haces, ya lo puedes cambiar. Cuando no, es en automático. Y las estructuras de carácter no son malas, por decirlo de alguna manera, porque nos salvaron la vida cuando fue necesario, ¿no? Pero ahorita en este momento ya nos estorban. Entonces hay que aprender y como una armadura, poder quitárnosla y poder ponérnosla, porque tampoco podemos ir por el mundo sin caparazón, ¿no? Es como todos estos animalitos que tienen un caparazón, las tortuguitas, los caracoles. ¿Y cómo concientizarnos? Bueno, primero que nada es mucho esta parte del autoconocimiento, de la autoobservación, de distinguir cuál es tu respuesta ante las situaciones y desde dónde te mueves. Creo que cada una de las heridas tiene cierta dirección o cierto matiz. Imagínate esos jueguitos que tienen los niños, ¿no? Que el triangulito y lo metes en el triangulito, que el circulito en el circulito y la estrellita en la estrellita. Y vamos metiendo la figura en donde es. Cuando hay una estructura de carácter, el triangulito lo metemos en la estrella y en la estrella metemos el círculo. O sea, a fuerzas, en la estructura que tú tienes, a fuerzas vas a querer meter ahí todo. Y es cuando nos lastimamos o lastimamos a los demás. Es como si no tuvieras más que sus lentes, o sea, tú vas por el mundo y ves puras estrellas y a todo mundo le ves forma de estrella y a fuerzas lo quieres meter. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si quieres meter un triángulo en una estrella? Pues o se rompe el triángulo o se rompe la estrella, ¿no? Entonces, de alguna forma eso es lo que nosotros vamos haciéndonos, o sea, ya no nos hicieron, nosotros no lo vamos haciendo porque no tenemos la conciencia y el autoconocimiento de saber cómo reaccionamos. Cuando tú tienes una herida ya detectada, ya tú puedes desde tu adulto hacer una actualización de vida, ¿no? De decir, a ver, por ejemplo, me estoy sintiendo rechazada, vamos poniendo un ejemplo. Mm, Llegas a un lugar, tu herida es el rechazo, pongamos, ¿no? Llegas a un lugar y saludas y te ignoran. Y tú ya empiezas así como, "Oh, aquí no soy bienvenida, aquí no me quieren, mejor me voy, o yo qué les hice", y empiezas de alguna manera a reaccionar ante tu herida de rechazo. Cuando a lo mejor ni siquiera te escucharon porque traían los audífonos, o porque la música estaba muy fuerte, o te contestaron y tú no escuchaste. O sea, puede haber mil y una posibilidades, pero tus lentes de estrellita van a decir, me están rechazando, aquí no soy bienvenida, mejor me voy, o vas a reaccionar también aislándote, eh, te vas a quedar seria, ya no vas a querer convivir. O sea, cada estructura tiene como estas mm, particularidades o estas respuestas que ahí podemos nosotros darnos cuenta de cuál es la herida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los masoquistas, pues son estas personas que terminan siendo siempre el chivo expiatorio, o sea, que todo el mundo los culpa, les echa la culpa o que todo el mundo los abusa de alguna manera, ¿no? Les carga la mano en el trabajo, que los amigos, no sé, que se van
de fiesta y es el que le toca pagar y nadie le coopera, o sea, ese tipo de cositas, y son personas que aguantan y aguantan y aguantan y aguantan. Y les hacen una y les hacen otra y otra y otra y ellos aguantan. Por dentro están furiosos, por dentro están muy enojados, pero tienen mucho miedo de no hacer las cosas como les dicen o como se supone que deben de ser, porque tienen más miedo al castigo que a rebelarse. Entonces entran en conflicto consigo mismos porque ellos quieren otra cosa, pero pues el medio, el jefe o la pareja dice que no, pues no. Y el día que explotan, por eso explotan como volcanes en erupción, así como Hulk, ¿no? Truenan porque pues traen tanta ira, tanto contención. Imagínate un niñito de 2 años y medio, 3, que es sometido. O sea, a esa edad los niños hacen el berrinche con ganas. Imagínate que ni siquiera le permitan hacer el berrinche. O sea, son niños sometidos, niños muy regañados, niños muy controlados, muy humillados. Entonces, pues mejor ni se mueven, calladitos se ven más bonitos. Entonces, imagínate la cantidad de berrinches, enojos, golpes, mordidas, gritos, todo que están conteniendo. Por eso son de cuerpos cuadraditos, como apachurrados, panzoncitos, son muy, ¿cómo decir? Porque, por ejemplo, el simbiótico es gordito, aguadito. Estos no, estos son duros, muy duros. Están como comprimidos, como hinchados. O sea, están ahí como esas bolitas que sientes que las tocas y revientan, ¿no? Así es como se va formando también su estructura corporal. Están como aplastados y bueno, pudieran dar la impresión de tener mucho arraigo porque están bien plantados en el piso, pero no es que estén bien plantados, están aplastados en el piso. Entonces eso también es una especie de desarraigo. No sé si tengan alguna pregunta o si les quede claro, quieren comentar algo al respecto. A ver, Lau, anímate a participar. Platícanos. ¿Qué te parece? ¿Qué piensan? ¿O alguien que quiera participar? Una pregunta, a ver. ¿Por qué son tan diferentes los comportamientos y la complexión entre hermanos teniendo la misma crianza? Ah, ok. Sí, perdón, no había visto tu pregunta. Precisamente por cómo nos vivimos, o sea, podemos vivir la misma situación, pero el anclaje y la estructura de carácter te va a hacer verla de otra manera. De hecho, tú sí platicas, mi maestro nos ponía mucho el ejemplo de unas hermanas gemelas. Unas hermanas gemelas nacieron el mismo día, prácticamente a la misma hora, ¿no? Una despuesito que la otra, los mismos papás, las mismas costumbres, la misma religión, mismo todo. Y una tenía un carácter muy esquizoide y la otra tenía un carácter muy psicopática, dos, completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien vivió diferente su historia de vida, ¿no? O sea, una se sintió rechazada desde el embarazo, desde el parto, una vivió muy quizás con la sensación de no ser bienvenida al mundo y la otra, ¿no? ¿Me apoyan con su micro? ¿Alguien tiene micro? Sí. ¿Me apoyan apagando su micro? Por ahí alguien lo tiene prendido. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién es? A ver, déjenme ver. Creo que es Katia. Katia, ¿podrías apagar tu micro? A ver, voy a ver si puedo. Desde acá, ya. Ok, gracias. El desarraigo. Ok. Hablamos de arraigo cuando estás bien plantado en la tierra.
Y bien plantado en la tierra no es nada más que te apoyes ahora sí que con la planta del pie, ¿no? Sino que tengas esta estructura psicoemocional de tener como dicen literalmente los pies en la tierra, ¿no? Que tengas este contacto contigo mismo, con tus emociones, con tus pensamientos, que haya congruencia en lo que piensas, lo que dices, lo que haces y sobre todo lo que sientes. Y a ver, ¿es posible modificar la estructura aparte del autoconocimiento desde la actividad física? Esa pregunta. Mira, imagínate una cebolla. Vamos quitando capita por capita, ¿sí? Una cebolla pues prácticamente tiene 1000 capas, ¿no? Lo que vamos haciendo a través del proceso terapéutico, a través de la actividad física, a través de esto, vamos limpiando y vamos quitando capitas. De alguna manera, esta estructura no cambia, o sea, esta estructura se queda. Sin embargo, cómo lo vives sí cambia, o sea, porque de alguna manera llega el punto en el que la estructura se vuelve un límite, una limitante, ¿cómo se dice? Como una ancla, un freno de mano, algo que no te permite como entregarte libremente a la vida, al placer, al goce. Sin embargo, cuando tú ya lo tienes consciente, cuando tú ya te conoces, cuando tú ya sabes cómo va, lejos de ser un freno, puede ser como una virtud y una habilidad que tú tienes para moverte en el mundo, ¿no? O sea, si por ejemplo, en este caso, si una persona tiene esta estructura de masoquista, sabemos que es una persona muy leal, sabemos que es una persona que es muy organizada, muy metódica, que es una persona que puede con muchas cosas. Entonces, si lo logramos transformar a una virtud, entonces tú ya sabes ahora sí que cuáles son tus ventajas, ¿no? O sea, es la magia, ¿no? El poder resignificar. No cambia porque no vas a cambiar tu historia, no vas a cambiar cómo lo viviste, si no vas, no se trata así como de llegar y decirle al niño interior, no, lo viste mal, así no fue, o sea, porque el niño no lo va a entender, el niño lo vivió, lo sufrió, le dolió, creció con eso y no puede alguien decirle, no es cierto, así no pasó, o sea, más bien es, sí lo viviste, sí lo sufriste, sin embargo lo superaste y sin embargo estás aquí y eso que tú viviste te volvió lo que eres ahora y ahora ya esa herida no es algo que vas a seguir cuidando toda la vida porque a lo mejor te va a seguir doliendo, pero ya no te va a limitar o ya no va a ser como cuando te cortas, ¿no? Es una herida que sangra, que a lo mejor incluso se infecta, tiene pus, le tienes que exprimir, tienes que sacar y es muy doloroso, pero una vez que cierra, queda una cicatriz y las cicatrices a veces también duelen o por lo menos están ahí para recordarte que hubo una herida. Así es más o menos también la herida emocional, ¿no? Llega un punto en la vida en la que nos duele muchísimo, un punto en la vida en la que es como una herida podrida que está ahí nomás fastidiando, dando lata y cuando nos atrevemos a entrar en este proceso de transformación, de poder tocar la herida, de poder limpiarla, de poder sanarla, de poder, ahora sí que permitir que cicatrice, pues no se va a quitar porque la historia no cambia, pero ya no va a estar abierta, ya va a ser una herida que va a estar ahí para recordarte lo fuerte que eres, para recordarte que viviste una situación difícil, una situación dolorosa, pero que ya no está sangrando, ¿no? Que ya tienes nuevas herramientas. Gracias a eso que viviste tú, te aprendiste a resolver de alguna manera las cosas y puedes utilizar eso a favor, pero sin que eso te defina. O sea, la estructura de carácter es como un archivero y lo único que tenemos que hacer es como entender en qué cajón nos metimos para salirnos de ahí. O sea, en qué cajón. Si estamos en el cajón del masoquista, nada más es entender que estamos en el cajón del masoquista para salirnos de ahí, ¿no? A ver. No sé si, perdón, creo
Una cicatriz es una línea donde se escribió una historia. Exacto. Gracias, Marta. Y no sé si quedó claro lo del arraigo. Perdón, creo que me brinqué. Regresando o retomando un poquito esta parte de arraigo es estar plantado sobre tus propios pies, ¿no? Hacerte cargo de ti mismo, hacerte cargo de tus emociones, de tu situación, de todo y saber que tú te puedes sostener. Esto es como, no sé, Marta, si tú tengas por ahí alguna definición o algo que complete respecto a qué es el arraigo. Pero sí es como esta capacidad de sostenerte tú solo, de pararte sobre tus propios pies y de estar en contacto, de estar conectado, de estar en la realidad, en el momento, en el aquí, en el ahora. No sé si se aclara, sí. Ok, gracias, Lau. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta respecto al arraigo, ¿sí quedó claro? ¿Quién me preguntó? Creo que fue a ver. Ruby. Ah, ok. Gracias. Sí, Sí, sí gracias, quedó sí. claro. Ok, Muy amable. muy bien, gracias. Es hacer crecer tus propias raíces. El arraigo, hacer crecer tus propias raíces. No sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario, pregunta, reclamo. A ver, Sheila, estás muy calladita, venga. Ya suéltala. Está dormida se me hace. Ahí me va. No, no estoy dormida, aquí estoy escuchando. No, nada más reportando que aquí sigo viva. No, ninguna pregunta. Ah, bueno, mi pregunta sería, ¿una persona puede tener varios anclajes? Hay uno principal, sin embargo se matiza. O sea, puedes ver dos personas que tienen el mismo anclaje o la misma herida, pero por la historia de vida va a tener matices diferentes y va a estar como más acercado hacia otra estructura que otro. ¿Sí me explico? O sea, no, nunca en la vida jamás, vamos, de hecho hay estructuras de carácter como hay personas en la vida. O sea, jamás vamos a encontrar a dos personas iguales, ¿no? Pero Sí, claro. sí podemos hablar de personas que tienen la misma herida, pero que aprendieron a gestionar de manera diferente. Porque a lo mejor tus lentes también son rojos como los míos, pero los míos son de estrellita y los tuyos son de cuadrado. Entonces, vamos a ver, sí, vemos igual rojo las dos, pero tú ves diferente a mí, ¿no? O sea, se va matizando según los, ¿cómo se dice? Como los segmentos en donde tienes el bloqueo. Hablábamos de que por ejemplo, el segmento diafragmático y el segmento cervical afectan a todas las estructuras. Pero, por ejemplo, un oral desplazado o un simbiótico, que su anclaje es precisamente aquí en esta zona, pues les va a ir peor, ¿no? Por decir de alguna manera. Y si, por ejemplo, un psicopático, uno que tiene el anclaje aquí en el diafragma, tiene un anclaje también en cervical muy leve o muy fuerte, ahí va a haber diferencia. No sé si me expliqué. Sí, sí, O sí, sea, se va claro. Sí, matizando, ¿sí? sí, sí, porque haz de Okay. cuenta, dices una cosa y digo, ay, ahí estoy yo. Ah, no, pero no. Ah, pero sí. Y luego es otro y, ah, no, sí. Y entonces ya ves, Sí. bien loquilla yo, pues, pero se llama caracteroloitis, que tienes todos. ándale, eso, pues, ya ves, De hecho, exactamente. Pero bueno, esa era mi pregunta. Ajá. de hecho, una peculiaridad de esta estructura es que tiene de todos, pero junta. O sea, porque tiene varias cosas que tienen otras estructuras de carácter. Por ejemplo, esta parte paranoia que tiene el esquizoide de estar pensando que va a pasar algo catastrófico, cosas así, pero también tiene esta parte de psicopático 2, ¿no? De ser complaciente, de cumplir las necesidades de los demás, que él siempre queda al último. O sea, tiene de pedacitos de todo, pero están juntas.
Esa es como la peculiaridad de esta estructura. Por ahí alguien me dijo que no me había entendido. A ver, déjame ver quién fue para jalarle las orejas. No, no es cierto. Yo no lo entendí, Rodney. A ver, Rodney, me gustaría que me digas un poquito cuál es tu duda o qué necesitas. Me regreso hasta donde lo necesitas para poderte explicar. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo se genera la estructura de carácter, el anclaje, la herida? No sé. Si pudieras decirme un poquito para ver hasta dónde me regreso. Marce, ok. No entendí el anclaje y la herida. Ok. Bueno, a ver si te lo puedo explicar sencillito. Hablamos de que en la etapa de desarrollo, un niño, o bueno, todos pasamos por todas las etapas de desarrollo, ¿no? La etapa de la gestación, la etapa del parto, la etapa oral, que es cuando nos amamantan, la parte del destete, que es cuando nos quitan la teta. O sea, vamos pasando por todas las etapas, ¿no? La etapa de exploración, la etapa en la que hablamos ahorita, que es la etapa anal, que es cuando el niño comienza a dejar el pañal, y todos vamos pasando por esas etapas. Pero cuando nuestra historia de vida conlleva que vivimos una frustración o algo que nos impactó de manera muy, muy fuerte o que fue algo muy repetitivo, se genera un anclaje. Un anclaje es como les decía que la energía debe fluir libremente por todo el cuerpo, ¿no? Como una rueda que sube y baja, como un río que lleva el agua, o sea, va libremente la energía, ¿no? Y un anclaje es como esta cinturita, así como los chorizos que tienen así apretadito y se van generando en diferentes zonas del cuerpo según la etapa de desarrollo. Ese anclaje no permite que el flujo de la energía continúe de manera libre. Es como cuando a una manguera le haces un doblez y entonces la energía deja de pasar y pasa, por ejemplo, un hilito, ¿no? Entonces, con esa poca energía, el cuerpo se va formando y se va haciendo una coraza caracterológica que va haciendo una estructura tanto mental como física y emocional y va creando patrones de respuesta de cómo vas pensando, de cómo vas sintiendo, de cómo te mueves o cómo reaccionas ante las situaciones. Y eso genera que tú tengas tu forma de responder ante las situaciones en la vida, ¿no? De repente somos como muy conscientes y sabemos qué tenemos que hacer y por dónde y cómo, pero algo pasa que no podemos. ¿Por qué? Porque hay un anclaje que no permite que la energía nos llegue, por decirlo así, hasta los pies para movernos, ¿no? La energía no te da para más. Por eso es que hablamos de los anclajes que hay que quitarlos o hay que liberarlos para que entonces nuevamente ese río y ese flujo energético corra de manera libre y tú puedas cambiar tus patrones de pensamiento, tus patrones de sentimientos, de acciones y puedas tener como más libertad y más espontaneidad y entrega al goce de la vida. No sé si me expliqué o te hice más bolas. Y bueno, pues como te decía, cada anclaje va generando una estructura específica. Ok, gracias. Bueno, y cada estructura es como un mapa. Haz de cuenta, tú puedes ver un mapa de la República Mexicana, ¿no? Pero es el mapa y no es el territorio. O sea, tú puedes ver un mapa y cuando estás ahí ves que es otra cosa. Entonces las estructuras de carácter vienen siendo como este mapa o esta guía que nos van dando como una idea de por dónde andan las personas o por qué reaccionan de esta manera, o incluso, bueno, pues el que nos conozcamos sobre todo nosotros mismos es como lo primordial, ¿no? Pero también conocer cómo se manejan otras estructuras, pues nos sirve también en nuestras relaciones interpersonales, porque entonces ya podemos entender al otro, porque cuando no es tu herida, de repente no la entiendes, de repente dices, ay, qué exagerado. Y también pasa, ¿no? Que sientes que
que lo que te pasó a ti fue lo peor del mundo y también sientes que no hay alguien que te comprenda o alguien que lo entienda porque pues no es la misma herida, ¿no? Hay gente que no soporta y no tolera la traición, que es lo peor que le puedes hacer, pero hay quienes no soportan ni no toleran el abandono o el rechazo o en este caso la humillación. Entonces, cada quien tenemos como ahora sí que nuestra patita coja, que es esta herida y es, bueno, el objetivo del autoconocimiento y del autoexplorar y saber cuál es tu estructura, pues es el que tú puedas entenderte y que no sea un estar repite y repite y repite la historia, ¿no? Porque la tendencia a nivel inconsciente es repetir la historia para darle un final feliz. Y desafortunadamente lo único que hacemos es hacer la herida más grande, ¿no? Porque queremos que el final feliz se dé cuando se generó la herida y eso ya no se puede, eso no se puede. Entonces, sí es como importante conocernos y saberlo para poder tener esta claridad y esta capacidad de distinguir cuando te está ganando el carácter o la estructura o la herida o cuando realmente la situación es tan fuerte como tú te la estás viviendo, ¿no? Digo, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado de repente que te enojas, explotas y después dices, ay, ¿por qué me enojé tanto? Ni era para tanto. Pues precisamente porque no tenemos esta capacidad, o es lo que buscamos, ¿no? Tener esta capacidad de poder enojarnos en el momento adecuado, con la persona correcta y con la intensidad adecuada. Normalmente es con la persona que nada tiene que ver, o sea, típico que que te enojas en el trabajo y vas y te desquitas con tus hijos en la casa, por decir, o con tu pareja, y entonces ya no es el lugar adecuado, ya no es la persona y la intensidad también, a veces nada más porque alguien pasó, se tropezó y te empujó, tú ya, ¿qué? A ver, ven, y ya te agarras a golpes por un empujoncito, ¿no? Y a lo mejor no era para tanto. Entonces sí es como podernos conocer, podernos entender y poder actualizarnos. O sea, normalmente no se trata de ir, o sea, no vamos a ir a la niñez y resolver lo que pasó en la niñez, no es eso, porque lo que pasó en la niñez te construyó y está estorbando o está manifestándose en el aquí y en el ahora, en esta etapa y en este momento. Entonces es el darle solución aquí a lo que está sucediendo, que tiene su raíz allá, sí, pero no es ir a solucionar allá, sino ir y solucionar aquí. Vas a ir jalando el hilo para saber de dónde viene, pero es para que soluciones aquí y ahora, ¿no? Como ok, viene de allá, pero vamos actualizando todo lo que pasó desde allá hasta acá, no lo estás registrando, no estás tomando en cuenta que tienes ya otras herramientas, que ya no eres un niño, una niña, que ya eres un adulto, que ya tienes la capacidad, que ya tú puedes hablar, que puedes expresar, que puedes pedir, que puedes decir que te gusta, que no te gusta, expresar tus necesidades, incluso cubrirlas tú mismo. Entonces, sí es como esta, digamos, esta magia de poder resignificar y de poder, pues sí, actualizar y tomar todo lo que en el camino se quedó, ¿no? No sé si me expliqué. O si tengan alguna otra pregunta o comentario. Ya no, chicas. Por ahí alguna, a ver. ¿Qué más hay en el chat? Actualizar y resignificar, una gran tarea. Así es, Lau. Sí, luego nos quedamos pegaditos allá en aquel entonces y nos sentimos como esos niños indefensos, ¿no? Sobre todo esa parte que por lo general nos pasa a todos, que nos quedamos allá donde se ancló la herida y creemos que seguimos siendo igual de débiles, de chiquitos, ¿cómo decir?, de vulnerables, cuando pues en realidad si te pones a ver y dices, híjole, en este momento realmente mis
herramientas son tantas, o sea que si de chiquito las hubieras tenido, no te anclas ninguna herida. Pero bueno, pues también es como parte de, a ver, listo. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario, pregunta, duda, no sé, Marta, si quieras compartir algo. Sí, Rubí, gracias. Fíjate que ahorita que estabas explicando, me vino a la mente, pues ya ven, ¿no? Yo muchas veces he puesto ejemplos con las plantas, yo tengo este hobby con las plantas y precisamente hace rato estaba poniendo ya en tierra unas hojitas de varias suculentas, no sé si ubiquen cuáles son las suculentas, son estas plantitas que hasta parecen de plástico Ya no y te si, escucho. Ah, ya. ¿ya? Ok. Y si tú le Ah, desprendes sí. hojitas o se le desprenden solas por X o Y situación, de cada hojita desprendida de la plantita puede salir otra planta nueva. Y precisamente hace rato yo tenía como 10 de estas hojitas ya con su raíz, ya ellas por sí sola, cada hojita desprendida aventó su raicita, entonces yo lo que hice hace rato fue ponerlas ya en tierra para que ya ellas empiecen a sacar su propia plantita. Ellas vienen de una planta, esa planta pues tiene su historia, ellas se desprenden de ahí, traen cierta información y pues tienen todo lo necesario para seguir creciendo, echar raíces y formar plantitas nuevas. Y pues ahora sí que es responsabilidad de cada uno y de cada una sanar nuestras heridas, echar buenas raíces y pues crear nuevas plantitas, pues ahora sí que lo mejor y lo más sana posibles, ya sea hijos, ya sea con amistades, qué sé yo. Yo creo que ese es el aprendizaje que nos deja nuestra historia, ¿no? El conocerla, ¿para qué? Para no repetirla. Muchas gracias, Exacto. Rubí. No, gracias, Marta. Sí, qué bonita analogía y real, pues, esta capacidad de quedarnos como hojas muertas ahí tiradas, o esta capacidad de renacer, de florecer, de echar raíces, de crecer y como dice Marta, ¿no? Crear una nueva historia con diferente, ¿no? Con ahora sí con lo que sí quieres y no con lo que había. Entonces, pues, si ya no tienen alguna duda o algún comentario, podemos dejar aquí. Y bueno, pues los invito para la siguiente sesión. Gracias, Eli. La siguiente sesión vamos a hablar de la herida de, a ver, espérame, es la exigencia, ¿cómo se llama? Espérame, que ya se me cuatropió. Es con la sobreexigencia. Pero la herida sí se llama sobreexigencia, ya no me acuerdo. No, creo que sí. Pero vamos a hablar acerca de cuando los niños son sobreexigidos. Algunos para que se porten bien y otros para que hagan cosas grandiosas, ¿no? Entonces, para que no se la pierdan, igual si consideran que a alguien pudiera servirle estas charlas, pues por favor invítenlos, pásenle el link y bueno, pues con mucho gusto los esperamos por aquí la próxima sesión, aquí en Noches de Café. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias, Lau, Chey, Alexa. ¿Quién más está por aquí? Cristi, Irma, Lau, Eli. Bueno, a todos y a todas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda noche y que descansen. Nos vemos. Bye bye. Gracias, bye. Bye.